24 de la mañana, los diferentes sectores del país reaccionan ante la situación fiscal que se está viviendo. Los expresidentes de la República, Rafael Ángel Calderón y Laura Chinchilla, aseguran que Costa Rica necesita que se apruebe esta reforma en el menor plazo posible, pues el aumento en la inflación, las tasas de interés, el desempleo están a la vuelta de la esquina si no hay consenso en el proyecto de las finanzas públicas. Veamos las declaraciones de los expresidentes. Costarricenses, sé muy bien lo duro que es tener que poner impuestos y lo duro para el pueblo tener que pagar impuestos. Sin embargo, si no pasase la reforma fiscal, los daños serían mucho mayores, las consecuencias serían terribles. Aumentaría el desempleo, aumentaría la inflación, aumentaría el costo de la vida. Cuando la economía del país va mal, la economía de los hogares costarricenses también va mal. Por eso es tan importante que solucionemos el problema fiscal. Si no solucionamos el problema del déficit fiscal, de la deuda pública, los intereses van a incrementarse, en cuyo caso, aquello que pagamos por el préstamo de la casa, del carro, el préstamo personal, nos va a salir más caro. Si no solucionamos el problema fiscal, las empresas no van a tener acceso al crédito, se va a generar más desempleo. También va a incrementarse la inflación y eso quiere decir que el costo de la vida y lo que adquirimos con nuestros salarios no nos va a alcanzar como ahora. Bien, para ampliar sobre este tema se encuentra con nosotros Albino Vargas, representante de Patria Justa, Mélida Cedeño, representante de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, Mario Alberto Quesada, como lo anunciamos antes de la pausa, Sindicato de Médicos Especialistas, y en un momento se estará uniendo a la discusión y a la mesa doña Rosemary Gómez del Sindicato de la Universidad de Costa Rica. Tal vez para ampliar con los cuatro, ¿sigue el gobierno apostando a su texto presentado con canasta básica con el 2% de impuestos, educación privada grabada, y le sigue haciendo caso omiso a lo que ustedes han dicho en diferentes ocasiones? Pensiones de lujo, exceso en el gasto público. ¿Cómo hacerle entender entonces al gobierno? Porque lo vimos en la comisión que está analizando el proyecto. Receso, receso, receso tras receso para tratar de convencer a solamente un diputado que vote a favor de lo que el gobierno quiere. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, en realidad uno no sabe cómo están manejando esto, qué es lo que quieren con exactitud, ¿verdad? Es decir, hay una gran inseguridad, una gran impericia política. Lo que hoy es gris, en la mañana, en la tarde es azul y en la noche es de otro color, ¿verdad? Están empleando una estrategia muy, yo diría muy mala. Y todavía uno es más difícil comprender por qué están pifiando tanto si hay tres partidos metidos en esto. Recuerde que es Liberación, el PAC y la Unidad, lo que llamamos el tripartidismo plus PAC, como le pusimos nosotros, ¿verdad? Dos cosas adicionales. El proyecto, a como está hoy, ha perdido mucho potencial recaudatorio, que llaman ellos, ¿verdad? Y dos, cada día tiene más detractores. Claro. El proyecto cada día tiene más enemigos, ¿verdad? Más enemigos, precisamente porque en mi criterio están usando una visión muy prepotente, muy unilateral y muy peligrosa. Claro, los sindicatos, bueno, en este caso Albino Vargas de Patria Justa menciona que la estrategia que está utilizando el gobierno actualmente es pésima. ¿Por qué se puede calificar como pésima la estrategia del gobierno para que se implemente la reforma, el plan fiscal? Bueno, nosotros consideramos que, muy buenos días y agradecerles de verdad este espacio. Buenos días, doña Amelia. Es pésima en el sentido de que tratan de, con los 50 millones, que le autorizaron al señor presidente en esta crisis, en este déficit que ellos están manifestando, 50 millones para convencer al pueblo, para decirle al pueblo que este proyecto de ley debe aprobarse porque es la pomada canaria para resolver, según ellos, la situación.
Y consideramos pésimas, ¿saben por qué? Porque ya el pueblo no está comiendo cuentos, ya el pueblo sabe quiénes son los responsables del déficit de este país, porque se lo están cobrando al pueblo y no es el pueblo, no son los trabajadores del sector público los responsables de este déficit fiscal. Este déficit fiscal está en la evasión y en la elusión fiscal, en los grandes evasores, en las grandes empresas, en las ganancias de capital que no generan ningún tributo. Entonces, los expresidentes salen a hablar, sabiendo que muchos de ellos han quedado bien mal y le quedaron debiendo al pueblo en su periodo de gobierno, en donde quieren convencer lo que ya no convence. Quieren convencer al pueblo de que efectivamente todas esas reformas de este proyecto en el texto sustitutivo, que está muy asustada la señora ministra de Hacienda, porque dice que se lo están desgranando. Claro, precisamente llevaba una pregunta con la ministra de Hacienda. Se une a la mesa doña Rosemary Gómez de Sindeu. La ministra de Hacienda hace unos días mencionaba que en caso de que se desmorone más el plan fiscal hay que dar marcha atrás. Entonces, ella comentaba que si es precisamente las personas de escasos recursos son las que están apostando porque se exonera la canasta básica, el daño podría ser más grande porque se podrían cerrar instituciones que pueden afectar a las personas de escasos recursos, también con la afectación de la educación privada. Esto no sé si se puede tomar como un tipo de amenaza, diciendo a las personas de escasos recursos. ¿Cómo toman los sindicatos esta posición de la ministra de Hacienda? ¿Se ven amenazados con esto o cuál es la posición que toman al respecto? Bueno, buenos días y gracias por el espacio. Nuevamente, como lo decía la camarada Mélida, ¿verdad? Yo creo que hay que hablarle claramente al pueblo costarricense. Este es uno de los proyectos más drásticos que viene contra toda la población costarricense. Y se hace mención de que los pobres, los sectores más vulnerables no van a tener acceso a ciertos servicios, bienes, etcétera. Sin embargo, no hablan claramente que el proyecto, además de tocar familias, tocar instituciones, en realidad es toda una concentración de riqueza en el país, cuando en realidad, como lo planteaban el resto de los compañeros, no está tocando lo fundamental del país, que es la evasión, las exoneraciones, etcétera. Se van a cerrar instituciones que dan servicios a las poblaciones. Empecemos por las universidades. En este momento se van a cerrar sedes regionales. Y no es solamente si hay reducción de salarios, congelamientos, impuestos a medicinas, impuestos a la canasta básica, tenemos un empobrecimiento de la población para tener acceso a la educación, a la vivienda, y por otro lado una limitación con la regla fiscal, con la reducción del gasto en las instituciones para brindarle esos servicios a las poblaciones que los requieren. Entonces tenemos que hablar francamente. Aquí lo que se está es generando un proyecto que va a enriquecer a un sector más que se ha ido posesionando por más de 30 años. Don Mario Alberto, el tema que mencionaba doña Rosemary es muy importante en salud. Gravar medicamentos, gravar también salud privada, ¿se está limitando todavía más? Mira, aquí, bueno, primero también voy a hacer un breve comercial. Claro. En ese momento también soy representante de ACIPROS, que es la Alianza Sindical de Profesionales en Salud, en la cual nos encontramos en este momento Unión Médica Nacional, CIPROS y MECA, Sindicato Nacional de Médicos Especialistas y una asociación que es la Asociación de Médicos Directores de la Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Por qué? Porque realmente lo que han comentado acá
en mesa es cierto, esto no es un plan fiscal. Un plan fiscal no solo compromete la parte de ingresos, sino cómo voy a gastar estos ingresos. Eso es un paquete fiscal, don Albino lo dijo muy claramente. Son convenios políticos que pueden ser muy peligrosos. ¿Por qué razón? Porque si lo que vamos a buscar es meterle más dinero al Estado para seguir gastando a manos llenas de forma irresponsable, no va a haber agua que llene ese jarro nunca. Y nos preocupa también porque Albino dijo algo muy cierto. Ha sido una componente unilateral y prepotente. En salud, claramente, no solamente el gravamen al 4%, que eso va a ser un impacto. Si ya de todas maneras tenemos listas de espera en este momento, que ciertamente han sido más o menos manejables por esa posibilidad del costarricense clase media, que tiene acceso a servicios privados, lastimosamente no el de clase baja. ¿Ok? Y nos viene, por ejemplo, una moción de la 320, exactamente del diputado Pedro Muñoz, en la cual quiere caerle a la ley 6836. Y para nosotros eso es preocupantísimo. ¿Por qué razón? Por dos razones. Porque le quieren caer al artículo 12 y al 23. Y el 23 es el que más me preocupa. Los dos son preocupantísimos. El 12, porque va a tender a precarizar los salarios del sector salud, como fue antes del 82. En la gran huelga del 82, de 45 días de paro nacional del sector médico que conllevó a la ley 6836, sufrió todo el pueblo costarricense y el gremio. A una situación que realmente las nuevas generaciones no recuerdan, pero fue gravísimo. Ok, nace esta para tener un salario justo. Nadie se está haciendo millonario en el sector público. No hay un solo servidor público que diga soy millonario por mi salario. No, jamás. Y hemos dado la faena. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Se precarizan los salarios, fuga. Si ya de todas maneras nos cuesta mantener el recurso médico profesional especializado, se nos van a fugar en mayor cantidad. Ahí es donde comenzamos a decir, listas de espera, hospitales que son incapaces de resolver su demanda por una capacidad instalada mínima, privaticemos esto. Y viene el artículo 23 que don Pedro también le interesa a montones, desenganchar la ley 6836 con los médicos, el sector salud privado del público. Porque entonces, aparentemente, para don Pedro hay dos tipos de trabajadores, y don Albino lo tiene que saber muy bien, privados y públicos, como si fuéramos gente diferente. No, perdón, todos contribuimos. Y aquí es donde se ven claras amenazas privatizadoras. Y por ahí viene. Entonces, no es solamente un paquete fiscal, porque esto es un paquetazo que nos quieren matar, es una privatización solapada. Los invitamos a eso, a que digamos, hay una cosa que es muy importante y nosotros hemos tratado muchísimo de que la gente repare en ello. En estos momentos Costa Rica tiene una deuda pública de 30.000 millones de dólares. Eso no es cualquier cantidad, ¿verdad? Cada una de estas personas que estamos en el estudio y todas las personas que nos están viendo y todos los costarricenses, supuestamente tenemos una deuda per cápita de al menos 4 millones de colones. En este momento están haciendo un chiquito en la maternidad Carit y ya viene con 4 millones de colones de deuda. Entonces nosotros cuestionamos este paquetazo de impuestos. Primero, no va a atacar en serio la crisis fiscal ni el déficit fiscal. Entonces uno piensa aquí que de verdad yo creo que no quieren la solución integral del tema fiscal. ¿Qué quieren? Arrodillarse próximamente ante el Fondo Monetario Internacional, pedirle un convenio stand-by, un préstamo de emergencia, ¿verdad? Y entonces viene el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial y le dice al país, sí, vea, yo les voy a prestar la plata que a ustedes les hacen falta para arreglar o tratar de atenuar el tema del pago de la deuda. Eso sí, empiecen a privatizar lo que tienen pendiente de privatizar. Es que ¿verdad? Las empresas públicas que todavía siguen siendo rentables, hay que privatizarlas, porque termino con esto, hay una trampa con el déficit fiscal. Hay una parte de la estructura financiera del Estado que está en zona de déficit fiscal.
Y hay otra parte de la estructura financiera del Estado que no está en zona de déficit fiscal. Y curiosamente, la parte que no está en zona de déficit fiscal son lo que queda de las mejores empresas públicas costarricenses que todavía no se han privatizado. Exactamente. Yo No, pero ahí es peligroso. Ajá. Porque no hay que satanizar la empresa privada. Porque a veces cuando nosotros hablamos de privatización al público, lo ven también como una tabla de salvación. Bueno, si la caja no puede, en el caso nuestro, vámonos a lo privado. Es que ese no es el punto. La empresa privada ciertamente va en pro de generar riqueza propia. La seguridad social, la educación, etcétera. En Costa Rica, ¿cómo la entendemos? Que es una democracia socializada. No, ve a esa persona no como un negocio, sino como individuo. Eso nos ha hecho grandes a Costa Rica. Entonces, ¿qué es la preocupación? Privatizamos la salud, digamos. Esa es la pomada canaria que parece que nos quieren meter. Resulta que, claro, igual que educación, pero entonces ahí vamos a ver, igual que trabajadores, dos tipos de ciudadanos, los que tienen acceso a la salud privada y los que no. Yo me siento orgullosísimo de ver que estos siameses hayan sido operados en Costa Rica satisfactoriamente y que nadie haya preguntado cuánto cuesta separarle la cabeza a esos chiquitos. Y fue empleo público. Exactamente. Exacto, fue la salud pública. Acordémonos, yo me lleno la boca de decir que en Costa Rica está la mujer con trasplante cardíaco más longeva de todo el mundo. Bueno, le doy un ejemplo. Pero es que lo que aquí tenemos que tener claro es que esto es un proyecto de ley paliativo, porque no va a atacar el déficit fiscal, porque el déficit fiscal, si bien es cierto que usted hablaba de la educación o de la salud privada, es que estamos hablando de las empresas privadas de ganancias de capital enorme que no pagan tributo, que no pagan ningún impuesto. Claro. Entonces, es ahí donde nosotros estamos en contra, porque este proyecto de ley totalmente regresivo, ¿verdad? Este texto sustitutivo, porque por ejemplo a nivel de educación, a nivel de magisterio nacional, secundaria, primaria, preescolar, son decretos que firmó el presidente de la República el 1 de junio que hoy quieren darle rango de ley, en donde vienen a precarizar el salario de los trabajadores. Por ejemplo, los guardas, los conserjes, los oficinistas, donde el salario ni siquiera alcanzan el salario mínimo. Pero más grave, ¿verdad? Todavía es esto. El problema es seriosísimo. Claro. ¿Por qué? Porque van a darle a que paguemos más impuestos los que no hemos generado este déficit, pero las grandes capitales no pagan. Vean la gravedad que hicieron. Meterse con el sistema de cesantías de este país. Primero, se meten con las cesantías de los trabajadores municipales. Las municipalidades no tienen ninguna relación con el déficit fiscal, tienen su presupuesto propio. Esos diputados del PAC, a mí me gustaría que si pueden ir a recoger basura con un trabajador de basura, si pueden ir a limpiar tanques sépticos, si pueden ir a asear vías, caños, ¿verdad? Los trabajadores municipales se van a pensionar por la caja, eso tiende a bajar, sus salarios son bajos, la pensión les va a quedar muy baja. Y ellos han tenido sistemas de cesantía donde tienen 10, 12, 14 años que les permite una buchaquita más para una pensión o para una vida en tercera edad un poquito más digna, ¿verdad? A eso se lo vuelan. Pero son tan torpes o tan malintencionados que le provocan un daño al sistema de las cesantías en el sector público. Y la asociación solidarista más grande del país, que precisamente la de la Caja Costarricense, el Seguro Social, queda en riesgo de quiebra. Porque como todas las cesantías supuestamente no deben sobrepasar los 8 años, la Caja no va a seguir aportando, valga la redundancia, el aporte patronal de 5 puntos y resto por encima de los 8 años de sus trabajadores. Es más, ve aquí, pensando con mala fe, la mismísima ley de protección al trabajador, que tiene ruptura parcial del tope de cesantía, queda en riesgo. Queda en riesgo. Entonces, yo no sé si en el sistema financiero se habrán dado cuenta de eso, ¿verdad? Pero como el proyecto exactamente es lo que lo hemos llamado nosotros, un mamotreto y un mamarracho, ¿verdad? Más bien el problema lo van a duplicar, a quintuplicar, claro.
Bueno, y por eso vamos a enfrentar todo esto todos juntos. Yo creo que sí se puede agregar algo fundamental. El proyecto es una visión de país sumamente diferente a la que estaba hace poco en nuestro país. Hay un cambio de visión, de modelo en educación, de salud, vivienda, o sea, de todos los servicios que el sector público está brindando en este momento, que en realidad no hay mala intención, don Albino. La intención clara es que la intención la tienen clarita ellos. El sector público, hacer una reforma de Estado, que era lo único que le faltaba a todo este modelo neoliberal. Veamos claramente en el caso de educación. Educación en general está sumamente afectada y el pueblo costarricense debe saber que a la educación no van a llegar los grupos más vulnerables de este país, va a convertirse en una educación elitista. Primero, hay un cambio en la definición de educación, donde el concepto es ampliado en la distribución de presupuesto con el 8% del PIB, donde entra el INA y donde entran las redes de cuido. Está el tema de la regla fiscal, el gravar a las universidades con impuestos, el no estar exoneradas en el IVA. En el tema de bienes y servicios, los estudiantes van a pagar impuestos en su matrícula. Las sedes en este momento, los destinos específicos, en este momento que no los aprueba la Asamblea y los está anulando, significa el cierre de la sede de Paraíso, de Turrialba. ¿Qué significa eso? La reducción del acceso a la educación. Aquí el problema también es en secundaria, en primaria, a nivel del Ministerio de Educación. Claro, ¿por qué? Porque van a recortar programas, servicios importantes para la educación secundaria. Si usted saca a flote la regla fiscal, pongámosle el nombre de programas sociales. La platita de asignaciones familiares, la platita del patronato, del CENSINAE, del IAFA, de los comedores escolares, del Fondo Nacional de Becas, de la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación. Las becas ya no estarían dentro. Hay una transformación tributaria, una transformación de un modelo social que nosotros teníamos por detrás. Es que ahí ve que interesante. Un tema de endeudamiento que además el pueblo no generó. Porque aquí es muy interesante lo que acabas de decir. Por ejemplo, el ICE, los proyectos de electrificación y comunicación no van en relación a población y ganancia, van a proyectos sociales. Yo quiero ver eso mismo en la caja, volviendo a mi tema, por ejemplo, cuando hay una repartición de los EBAIS, por ejemplo, de primer nivel, porque los de Escazú, Santana, esas zonas van a ser carne de posta para las grandes empresas. Yo los quiero ir a ver al sur del país, en esas poblaciones marginales que no es negocio ir para nadie. Entonces, ¿qué? Ese es el negocio de la institución, el de la caja, del gobierno, la parte mala, la parte, o sea, que no es rentable, y lo demás lo vamos a prestar. A mí me asusta mucho que el movimiento libertario aparentemente desapareció de Asamblea Legislativa, pero parece que creció, no como partido, sino como tendencia. Esa es la preocupación, y hay que dejar claridad al sector político de este país. Exactamente. Costa Rica ya se ha manifestado en estas dos últimas elecciones. No queremos lo de siempre, no más engaños, ya el costarricense no es tan fácil de engañar. Realmente, en este momento, dentro de la Asamblea Legislativa, dentro de una curul, protegidos, es muy sencillo votar, pero si le hacen el daño que le van a hacer a esta población, es que realmente el juramento lo dice, que Dios y el pueblo se lo van a cobrar. Y ciertamente se les cobrará, porque esto no puede ser, esto es un desangramiento de un país que es modelo a nivel internacional. Pero por eso es importante comunicarle al pueblo trabajador y al pueblo en general. Esto es un tema país. Nosotros le hemos llamado el combo fiscal, porque ¿se acuerdan con lo del combo del ICE? ¿Por qué lo detuvimos? Porque el pueblo sale a la calle, el pueblo sale a manifestarse, el pueblo sale a exigirle a estos diputados, pero hay una diferencia hace unos años con el partido que tenemos ahorita de turno, ¿verdad? Que son tres gobernando, ¿verdad? Y vean las intenciones del señor Rodolfo Pisa
con un proyecto de ley también para transformar, para regularlo el asunto de las pensiones. ¿Qué están tocando? Por ejemplo, a nivel de magisterio. Y nosotros somos los que aportamos el dinero para nuestra pensión. Ahora ellos quieren meter mano, ¿para qué? Bueno, para pagar un poco la deuda y que todos estos fondos vayan a una caja del Estado, que ya nosotros sabemos, los que estamos, por ejemplo, en reparto, que nos vamos a pensionar y no sabemos si hay plata para pagarnos, porque ya el gobierno la gastó. Claro. Ellos llaman, por ejemplo, con el asunto que están insistiendo, con lo de la canasta básica, de volver otra vez con el 2% de grabar la canasta básica, porque según ellos, con lo de la trazabilidad, ellos van a determinar quiénes son los evasores, por Dios. O sea, aquí no podemos dejarnos engañar, y por eso le decimos al pueblo de Costa Rica, no se deje engañar. Pero no además, es cierto que con grabar la canasta básica, con grabar los medicamentos, con grabar los servicios esenciales del pueblo, van a determinar quiénes son los evasores. Ellos saben quiénes son los grandes evasores de este país. Por ejemplo, las piñeras que no pagan impuesto. Si aplicaran y grabaran el impuesto a las piñeras, estarían recaudando 91.000 millones de colones, 1.5 el contrabando. En las grandes herencias de capital, nosotros ninguno nos dejan una donación de 600 millones de colones, ¿verdad? Yo tengo un hijo que trabaja en este canal y yo lo que le podría dar una deuda, ¿verdad? Porque estamos todos los que trabajamos en educación es deuda, eso es lo que le podemos dejar de herencia, eso ha cambiado. Entonces, aquí no es cierto que se hace esto, porque eso es lo que quieren engañar, o sea, quieren engañar al pueblo diciéndole que es necesario todo este cambio, todo este paquetazo fiscal, todo este combo fiscal, para ver cuáles son los evasores, ¿verdad? Y aquí, compañeros, yo pienso que la lucha la tenemos que dar en este momento en la calle. Muy interesante lo que pasó el lunes en las afueras de la Asamblea Legislativa. El lunes en la Asamblea Legislativa había una importante representación de agricultores, de productores agropecuarios y de ganaderos, exactamente, porque se sienten agredidos por este combo fiscal, ¿verdad? Hoy leo el diario Extra y en la mañana sale un pronunciamiento de la Cámara de Zonas Francas, pegando el grito al cielo también, ¿verdad? Es decir, han manejado esto con tanta torpeza, ¿verdad?, para proteger no solamente esos intereses que ha mencionado la compañera Mélida. Nosotros los sindicatos hicimos una propuesta sobre tarjetas de crédito. Es una barbaridad lo que sucede aquí con tarjetas de crédito, con intereses del 50 al 60% si son emisores privados, o el 35 o 40% si son emisores de tarjetas de carácter público. Entonces ahí hay, y todos estamos endeudados con tarjetas de crédito, casi todos. Los sindicatos propusimos ahí una contribución solidaria para atenuar el déficit fiscal por parte de la acumulación excesiva de estos emisores de tarjetas de crédito y una rebaja en el pago de intereses de la gente. Que la gente podría tener un poquito más de plata si tiene que pagar menos en intereses de tarjeta y esa plata va a dinamizar la economía. Claro, en este punto, es una reactivación de la economía, pero eso no se quiere tocar. En este punto yo quería abordar algo que doña Mélida Cedeño, representante de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, mencionaba. El movimiento, don Albino también lo mencionó. El 10 de septiembre vamos a ver un movimiento similar al que usted mencionó, doña Mélida, como el que se vio contra el combo del ICE. Esa es la idea. Por eso nosotros estamos trabajando fuertemente con el pueblo, no solo con las bases del Magisterio Nacional, Albino con los compañeros de ANEP, Rosemary con las universidades, con la Caja, no. Todo el país estamos trabajando porque, se lo decía hace un momento, esto es un tema país, en donde todos salimos perjudicados. No es que los trabajadores del sector público únicamente vamos a pagar los impuestos, no, es el padre de familia, es el estudiante. Yo trabajo en un colegio... La mujer sola. La mujer, exacto, que la mayoría es jefe de familia. Yo trabajo en un colegio urbano marginal, en un colegio Liceo Los Lagos, en donde la población que es de Guararí, o sea, ellos
si apenas alcanza, apenas tienen el dinero como para ir, como decimos nosotros en término indígena, quebrado, coyol comido. Entonces, este tipo de población, estos estudiantes, ¿qué va a pasar si le quitamos las ayudas que en este momento se les proporciona? Aunque llegan tardío, ¿verdad? Como FONAVE, las becas y todo esto. Pero yo hago un llamado por eso a los estudiantes, al padre de familia. Esto es, nos vamos a pagar impuestos todos vamos a salir perjudicados. No podemos permitir que privaticen la caja, porque hay intereses creados en donde el servicio no se dé bien para decir, mire, esa es la justificación para privatizar. Hay intenciones y objetivos claros de que a nivel del Magisterio Nacional, que los docentes no están capacitados según el ministro que ha dado declaraciones, para sacar o no sacamos el perfil del estudiante que se necesita. ¿Para qué? Para justificar luego que sí debe existir las escuelas, colegios y universidades privadas, porque son los que van a cambiar el país. No es cierto. O sea, aquí ciertamente Rosmery acaba de poner el dedo en la llaga. Hay una maniobra de hacer ver solo lo malo de cada institución. De cada institución, exactamente. Perdón, yo trabajo en el Hospital México, ahí puedo dar razón, inclusive con los movimientos que los mismos trabajadores hemos hecho para que nos den las herramientas de trabajo. Que se pero dan un buen servicio. Claro, en su gran mayoría. Hay manchas en el tapete, hay manchas en el tapete como en todo lugar. Pero Costa Rica va para adelante en salud. Si me permite, adelante. Quería agregar de esto que estamos comentando en el tema de los servicios. Por ejemplo, todo el sistema educativo, ¿verdad? Todos los procesos de enseñanza que se dan, pero por ejemplo las universidades dan aportes en la calidad de los productos. Por ejemplo, la UCR, por eso sacó ahora un anuncio muy claro, en el gallo pinto está presente, porque ve la calidad del arroz, de los frijoles. En sus laboratorios hay investigaciones y se producen medicamentos que contribuyen al tema de cáncer de mama, al VIH, SIDA. O sea, en ese sentido son productoras no solamente de conocimiento, pero de preparar esa noticia no sale. Oiga, no sale, eso no hablan, de que solo hay que recortar presupuesto. Exactamente. Y así sucede en la caja, en las municipalidades, en los colegios, en las escuelas, en todos, hay servicios. Yo quería comentar que cuando hablamos que esto es un problema de visión de país, o sea que la pelea es por Costa Rica, y todos tenemos que estar en la calle. Por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica, Consejo Universitario, autoridades, movimiento estudiantil, sindicato, estamos todos trabajando para salir a la calle, porque vamos por Costa Rica, vamos por la defensa de la justicia y de que se dé un paquete tributario justo, solidario, donde haya acceso, educación, salud, todo. Un dato que se puede demostrar. Tienen 30 segundos nadie uno, puede porque mentir. ya nos vamos. En exenciones y en exenciones y en exoneraciones y en el fraude fiscal en todas sus formas, allá hay más de 14 puntos de Producto Interno Bruto, más de la mitad de lo que supuestamente quieren resolver con el famoso déficit fiscal que nos anuncian que llegó al final de los tiempos, porque va a estar en 7%. Claro, doña Mélida Cedeño. Vean, nosotros presentamos una propuesta en la unidad sindical que de verdad es una propuesta que nosotros le hemos llamado fiscal, justa y solidaria para Costa Rica, porque estamos luchando por Costa Rica, donde se recaudaría más que lo que está proponiendo con este texto sustitutivo, ese proyecto 20.580, que es tomando lo mínimo, la parte estructural de 2.387 y tomando el máximo, que son soluciones estructurales, más contingencia de 4.208%. Entonces, porque estamos atacando el fraude fiscal, el impuesto sobre la renta, otras medidas tributarias y medidas de mayor impacto. Así que nosotros hacemos un llamado al pueblo de Costa Rica. No es del sector público esta lucha, eso es una lucha por vos, por mí, por Costa Rica. Doña Rosmery Gómez, de Sindeu. Gracias. Yo también hago un llamado al pueblo costarricense, que hagan dos prácticas. Primero, tomen sus salarios en las condiciones que tengan ese salario en las familias, apliquen el IVA que está propuesto, apliquen la renta, apliquen el impuesto a las medicinas
y comiencen a determinar qué deudas tienen, qué compromisos han adquirido, porque yo conozco a personas que están con riesgo de perder sus casas con varios cambios que trae este modelo. Y también vean si tienen acceso a poder pagar una salud privada que cobra 75,000 la consulta, que si va a tener acceso a medicinas, si va a tener acceso a la educación, porque podemos dar becas, pero si no hay ingresos en las familias, no podrán tener acceso ni a pagar la luz, el agua, que ya tenemos diferentes sectores en nuestro país con extrema pobreza. Y a eso vamos más. Muchas gracias. Aumentar la pobreza. Don Mario Alberto Quesada, Sindicato de Médicos Especialistas, 30 segundos. Yo creo que el mensaje a la población es clara. Yo quería agregar un mensaje a la clase política. Quiero hacer mías tus palabras. No pueden seguir habiendo acuerdos unilaterales y prepotentes de la clase política en este país. Propuestas de la parte sindical, gremial, se han dado propuestas que son viables, que son factibles, que podrían llegar a contribuir. Si se nos siguen cerrando las puertas para la conversación en la clase política, como nos ha pasado con algunos diputados, no con todos, con algunos diputados, ahí van a haber responsables directos de la crisis en la que realmente va a entrar en este país, no por el déficit fiscal, sino por esa marginación tan grande de una clase pobre que se nos va a morir y una clase rica que se va a hacer más rica. Perfecto, muchísimas gracias a don Albino Vargas, representante de Patria Justa, a Mélida Cedeño de APSE, a Rosemary Gómez de Sindeu y a don Alberto Quesada del Sindicato de Médicos